Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al programa de Música 3 de Generaciones. En esta ocasión tenemos a cuatro invitados especiales que abordarán este tema. Y ellos son Eduardo Guerrevere, Alejandro Ramírez, Carlos Cristerna y Miguel Gámez. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo agradezco que me hayas invitado a participar en este podcast. Muchísimas gracias por invitarme junto con estos otros tres grandes invitados. Agradecido de formar parte de este podcast con estas tres personas. ¿Cómo surgió la música y qué utilizaba para crearla? Bueno, una de las teorías acerca del surgimiento de las artes en la humanidad dice que las primeras habilidades artísticas fueron inmediatamente asociadas a la capacidad de utilizar la imaginación para influir en las emociones de los demás. Incluso en muchas culturas, los músicos eran considerados como magos, como sacerdotes o como curanderos. De este periodo solo tenemos vestigios de instrumentos creados a partir del año 50.000 a.C. Otra cosa se dice que también fue que Pitágoras fue el inventor de la música y decía que él descubrió una relación numérica entre tonos que sonaban armónicos. En cuanto a qué se utilizaba para crear la música, se decía que al principio se utilizaba la voz de nosotros, los seres humanos, o el percusor corporal. Por lo aprendido del ser humano a través de los años, el ser humano empezó con la música utilizando su propio cuerpo, utilizando su voz u otra parte del cuerpo, creando un ritmo, y así es como empezó la música. Esto pasó por los años 50.000 antes de Cristo y tuvo una época hasta los 5.000 antes de Cristo, la cual llamamos la época prehistórica. De esta época se recopiló información de cómo el ser humano creaba flautas y ocarinas, mezclándolas con los diferentes sonidos que se podían hacer con el cuerpo humano. Por ejemplo, un instrumento al que se le llamaba silbato de hueso tubulares hechos con hueso. Además, en esta época es cuando se creó la escala pentatónica. Esta consiste como una escala de 5 tonos en una octava y varios investigadores afirman que surgió hace 9.000 años en las civilizaciones y otros dicen que fue hace 40.000 años cuando se creó la escala pentatónica y se usaba en la prehistoria. La música en los primeros años también se utilizaba para los rituales, acontecimientos familiares, rituales de fertilidad, ceremonias religiosas, entre otras. En ocasiones se danzaba y cantaba hasta el agotamiento alrededor del fuego. La creación de la música fue en la época de la prehistoria, en donde no se conocía aún ningún tipo de instrumento. Entonces, los humanos de aquellos años lo que hacían era producir sonidos con su propio cuerpo, ya fuera golpeando, soplando, silbando o realizando diferentes acciones que produjeran algún sonido o algún ritmo, para después crear los primeros instrumentos con otros materiales, como podían ser huesos, piedras, podrían ser algunas plantas, pero serían con los mismos modos de crear música, que era golpear o soplar en aquellos instrumentos. Muchos de los instrumentos prehistóricos fueron evolucionando y al día de hoy se sigue utilizando, pero de diferente manera o con diferentes tipos de materiales más modernos, ya sea para mejorar el rendimiento, la durabilidad o simplemente ser más bonitos visualmente. A mi punto de vista, este tipo de música, aparte de ser súper importante por ser la primera creada, es bastante significativa actualmente, ya que hay culturas que lo siguen practicando o usando los únicos instrumentos creados en aquella época. Personalmente se me hace un gran tipo de música si quieres aprender sobre alguna cultura, ya que es música natural y sin ningún tipo de alteración como lo puede tener la música actual. El origen de la música no se sabe a ciencia cierta, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la misma voz u sonidos corporales, que no dejan rastro alguno para poder saber a ciencia cierta cuándo apareció.
Lo más probable es que la música haya sido conocida en sí en un momento similar a la aparición del lenguaje. El cambio de altura musical en el lenguaje produce un canto, de manera que es probable que en los orígenes apareciera de esta manera. Es decir, la música nació al prolongar y elevar sonidos del lenguaje. La música, como dije anteriormente, empezó mediante simples voces humanas y ruidos corporales con distintos objetos, pero al pasar del tiempo, esta fue evolucionando, trayendo consigo nuevas formas de producirse, como con instrumentos de viento, arpas, etc. Estoy creo que con lo antes mencionado. Para pasar a otra pregunta, en cuanto a los avances de la historia de la música antigua, ¿cuáles son los que consideran más relevantes? Bueno, pues ya ves que los humanos en la prehistoria utilizaban su voz y percusiones corporales. Bueno, pasaron miles de años y a lo largo de estos años estos refinaron sus habilidades musicales, a lo cual comenzaron a crear instrumentos musicales, tales hechos como de madera, huesos y de cerámica. Como mencionó mi compañero anteriormente, después de los años en donde mayormente se utilizaba el cuerpo del ser humano, empezó a refinar sus habilidades y se comenzaron a crear los instrumentos que comentó mi compañero, con madera, huesos y cerámica. Esto afectó en Egipto y Mesopotamia el nivel musical, ya que era muy refinado y contaban con instrumentos músicos complejos, instrumentos de aliento, de cuerda, arpas y percusiones. Después, los griegos empezaron a entender que la música respondía a principales matemáticos y acústicos que poseían un sentido místico y espiritual. Al conquistar Roma, Grecia, pasó de burger, se me fue el internet y me quedé hablando. Güey, no. Pues síguele ya, síguele y lo recorto. Hola, culero. Ok. Roma conquistó Grecia y apreciaron mucho los logros musicales griegos. A los romanos se les debe la consolidación del uso de anfiteatros para conciertos, la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y avances importantes de las técnicas vocales e instrumentales. En pocas palabras, en la música antigua es cuando se usaron más los instrumentos de cuerda y se dejó de utilizar tanto los sonidos del cuerpo humano. En todas las épocas hay cambios, claro que sí, pero como siempre habrá algún tiempo en donde se introdujeron mayor número de cambios. Para mí, los mayores cambios o con mayor impacto fueron la creación de los instrumentos de cuerda, ya que no solo se limita a golpear, soplar o agitar el instrumento, sino que también se puede aplastar o presionar, frotar, estirar, etc. Y hay muchas más formas de crear música con estos instrumentos. Y otro de los grandes cambios en la música fue la creación de los sonidos a través de computadora, también llamados los efectos especiales, ya que nos permite obtener sonidos que con los instrumentos no podríamos. Hay evidencia del uso de instrumentos musicales desde el Paleolítico Medio, pero es en el superior donde se encuentran los instrumentos musicales más antiguos hallados hasta el momento. Así como sus representaciones artísticas, es gracias al arte mueble y parietal donde se reconocen parte de los instrumentos musicales que utilizaban a partir de la Edad Antigua. La música tomó un aspecto un tanto más religioso en melodías orientales. El Renacimiento fue una etapa de oro para la música española y durante la época clásica, la barroca jugó un papel muy importante en los ámbitos creativos, ya que se desarrollaron nuevas formas de composición.
cómo han sido los avances en las diferentes épocas. Bueno, pues la civilización egipcia poseía múltiples asociaciones con la música. En el periodo neolítico egipcio se usaba la música en rituales y en la magia. Los griegos vincularon la música con lo religioso y mitológico. Uno de los aspectos más relevantes para la música dentro de este periodo fue la gran influencia de la Iglesia Católica, la cual lideraba muchas dimensiones dentro de la sociedad europea. La música en la Edad Media era caracterizada por la monofonía, es decir, que el canto y la música seguían una sola línea melódica. Gran parte de la música que se realizó durante esta época seguía sirviendo a la religión, dando continuidad a los estilos conocidos como misa y motete. Este último desarrollado a finales del siglo XIV. La música barroca fue caracterizada por el tono de grandiosidad, drama y energía contenido en las composiciones, que además formaban parte de una amplia variedad de estilística. En la era de la música clásica comenzó a tomar fuerza la música instrumental, como las formas como la sinfonía, el concierto o la sonata. En el Renacimiento, la música se convirtió en una forma de expresión ligada a lo emocional y lo dramático. Después de lo mencionado, hubo bastantes avances, por ejemplo, en la época medieval y renacentista. Se incluyó el canto gregoriano, uno de los tipos de música más prominentes en Europa desde el siglo VII hasta el siglo XVI. Y en esta época también se agregó la polifonía. Estas son dos o más voces melódicas independientes, en oposición a la música con tan solo una voz o la música con una voz melódica dominante acompañada por acordes. La polifonía resultaba un estilo musical muy complejo para el oído medieval. Por muchos años se criticó a la polifonía porque hacía que no se entendieran las palabras del texto. Los músicos medievales la tachaban de frívola, superficial e incluso lasciva. Esta época duró hasta los 1600 y después de este año se dio comienzo a la época barroca, pasando a que los instrumentos se hacen mejores y más precisos. La polifonía y el contrapunto evolucionan para consolidar la tonalidad, que se establece como el sistema de composición más usado en Europa. También se empezó a reproducir la música con una partitura. La iglesia fue la estética del periodo barroco. Por los años 1750 se inició la época clásica. Para muchos, el periodo barroco acabó con la muerte de Bach. Este periodo se dirigió al clasicismo y retoma los valores de la Grecia antigua. Esta música se vuelve un poco homofónica. Además, aparece el clarinete y con esto los instrumentos de cuerda, los metales, alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. El piano sustituye el clavicordio y al clavecín. En este periodo comienza el estudio de la orquestación y el timbre orquestal. En esta época hay grandes compositores como Haydn, Mozart, Salieri, Boccherini y Beethoven. Después fue una época de menos de 100 años, conocida como la música romántica. El periodo del romanticismo, el cual fue un movimiento que se dedicaba a romper paradigmas, prefiriendo la emoción sobre la racionalización, y en esta época estaba enfocada a sentir y no a racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásicos y barroco empezaron a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas emociones en los escuchas. Dominaron la música instrumental, grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Y con esto pasamos a la actualidad, en donde la música pasó a hacerse con diferentes efectos de sonido, agregándolo con la voz o acompañado de diferentes instrumentos. En esta época moderna fue donde se empezó la música electrónica, apoyado con la tecnología de la actualidad, y así es como ha avanzado el ser humano en el término de la música.
En la época de la prehistoria se inventaron muchos de los instrumentos que se conocen y usan hoy en día, ya que se inventaron los instrumentos de aire y de cuerda y de algunos de percusión, etc. En la época de la música antigua se creó la música acústica, en la que ya se utilizaban partituras y un ritmo que estaba escrito que se tenía que seguir. Después de eso, solo se mejoraban esos instrumentos y las partituras para crear la música conocida como barroca, clásica o romántica. Y el último gran cambio hasta ahora en la música moderna, como lo puede ser el dubstep, que es creado a base de sonidos artificiales o previamente grabados, que son hechos en computadora. En la prehistoria, la música venía de la voz del hombre primitivo y de la naturaleza. Aparte de esto, se usaban cañas, troncos y conchas para generar sonidos. En la Edad Antigua, principalmente en Egipto, había grandes avances musicales y diferentes tipos de instrumentos, como el arpa y el oboe doble. En estos tiempos, los músicos tomaron gran importancia y se relacionó a esta con la filosofía. Otro avance durante esta época fue que los romanos añadieron el elemento de la música vocal. En la Edad Media, la música se empezó a utilizar para venerar al dios, por lo cual surgieron melodías orientales junto con los álamos y los himnos, que eran canciones de alabanza helénica. También se produjo un canto alterno desarrollado entre dos coros, donde se canta con una estrofa y con la otra se responde. La música del Renacimiento se vio acondicionada por los compositores flamencos y se basaba en dos ritmos, la frotola y la lauda. En la época clásica surge el barroco, en donde se desarrollaron varias formas musicales, como la sonata, el concierto y la ópera. También el romanticismo, que es un estilo imaginativo y novelesco que se basa en los sentimientos y emociones. En la época moderna y contemporánea surgen dos grandes cambios, el abandono de la tonalidad y la ruptura de las formas y técnicas de la era barroca. También nace un nuevo tipo de música, gracias a las nuevas tecnologías que permiten grabar. Se desarrollaron nuevos estilos como el futurismo, rock, pop y minimalismo. Yeah. Check. Quiero un Felipe Pater, roble Cartier para no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco más el dólar. Viven pendiente mi mi plata, mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas y fue igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. ¿Qué diferentes experiencias hemos tenido con la música de diferentes épocas y cómo nos ha influido? Bueno, pues en lo personal, mis experiencias han sido un tanto emocionantes, ya que desde mi punto de preferencia musical, generalmente se me hace agradable y el ritmo me fascina. Por la música que conozco, en algunos momentos de películas o series escuché diferentes sinfonías del periodo clásico, por ejemplo, de Mozart. También mis familiares en algunas ocasiones escuchan música de diferentes épocas, en donde se escuchan diferentes instrumentos o sonidos con el cuerpo humano. También nuestro profesor de música, a lo largo de las clases que nos mostró música de diferentes épocas para que escucháramos la diferencia con la actualidad. Pues yo personalmente no soy una persona con un amplio conocimiento de la música, pero sí que soy muy fan de ella y sé reconocer la buena música. Yendo a la música prehistórica, una conexión o experiencia que puedo tener es que aprendí a tocar un poco la flauta unos años atrás. Que con la música clásica, por decir algo, es una música que me gusta bastante
ya que llega a ser relajante y ayuda a concentrarme. Personalmente no la escucho siempre que necesite concentrarme, pero cuando lo he llegado a hacer es una muy buena experiencia. Y hablando de la música moderna, es la que más me gusta y con la que más he tenido interacción. Y una experiencia que he tenido con ella es poder hacer mi propia música en la computadora con diferentes programas. Más que nada relacionados con trabajos. Comenzaré con la música de la edad antigua. Recuerdo haber escuchado una recreación de lo que sería la música en ese tiempo, lo cual me produjo una gran curiosidad por saber cómo, a pesar de los pocos conocimientos que se tenían en esa época, eran capaces de reproducir sonidos con diferentes objetos y darles un ritmo, sin siquiera saberlo. Otra experiencia que tuve fue con la música de la Edad Media. Estaba haciendo una investigación en la cual tenía que descubrir qué emociones me provocaba escucharla. Y después de un tiempo escuchando música, principalmente de flauta, me pareció un género genial. Las flautas me producían una sensación cálida, lo cual me hizo pensar lo genial que sería poder tocar la flauta de esa manera tan melódica. Con la música del Renacimiento no tengo una experiencia significativa. Más que nada, me pareció un género relajante, lo cual le cobré sentido al ser un subgénero de la música clásica. Y con la música clásica he tenido varias experiencias, ya que ha sido un género que he escuchado varias veces en busca de relajación o concentración. También he tenido varios proyectos sobre los que principales intérpretes de esta época, los cuales me parecen uno de los mejores músicos de los tiempos. Y con la música moderna convivo diariamente, ya que frecuentemente escucho géneros como rock, pop, entre otros. Estos géneros me parecen que causaron un gran cambio a lo que se estaba acostumbrado, ya que con los avances tecnológicos se le restó mucha importancia a los otros tipos de música que hubo en el pasado, y la música pasó a ser algo fundamental en la vida. ¿Por qué la música nos provoca emociones y cómo esta influía en nuestro día a día? Bueno, más que nada, las personas escuchamos la música a través del oído, ¿no? Eso es obvio. Pero el cerebro realiza unas interpretaciones a nivel neurológico de esos sonidos. Esto comienza un proceso de conjunto de percepción y emoción, lo que resulta en la respuesta emocional de la persona. A menudo se considera la música como el lenguaje de las emociones. Su capacidad de evocar y expresar emociones constituye su característica fundamental y primaria. La música expresa emociones que los oyentes perciben, reconocen o son emocionalmente tocados. Además, varios estudios han sugerido que la razón más común por la que se escucha la música es para poder influir en las emociones, para modificarlas, para liberarlas, para sintonizar con su estado emocional, para alegrarse o consolarse, o para reducir el estrés. Los diferentes tipos de música nos influyen. Con solo escuchar un ritmo, lo interpretamos con una emoción. Por ejemplo, al escuchar un ritmo lento, lo puedes relacionar con algo calmado o algo triste. Y cada ser humano lo ve de diferente forma. Hay personas en las que escuchar algún tipo de música los hace ponerse tristes con facilidad y personas a las que no la afecta lo que escuchan. En la actualidad, una gran parte de personas volvieron la música algo necesario para su vida. Por ejemplo, haciendo actividades con música o escucharla solo por entretenimiento. Y en las películas no puede faltar una banda sonora que agregue ambiente a la escena o tensión. La música libera en nosotros una molécula que influencia en el buen humor, que es la serotonina, que nos proporciona el bienestar y emociones positivas, haciendo así que cierto tipo de música o la música que nos gusta nos pueda poner de buenas o que nuestro día se vuelva pues mejor, nos ponga de buen humor. Y para nosotros así es como nos influencia en el día a día. Y también como hay músicas que nos ponen de buen humor, hay músicas que nos provocan emociones
negativas, ya sea por recordar algún momento en el que estuvo presente esa canción o simplemente por la letra que nos transmite una sensación de tristeza. Seguir un cambio en el estado de ánimo de la persona. Probablemente esto se debe a que al escuchar música nos podemos sentir identificados o sentir empatía por la forma en la que esta es interpretada, lo cual nos provoca emociones encontradas. Un ejemplo de esto es cuando estamos tristes, pues escuchamos música para hacernos sentir mejor, o también escuchamos música triste para hacernos sentir peor. Esto demuestra que la música tiene un gran impacto en nuestro día a día, ya que convivimos prácticamente cada día con ella, por lo cual nuestras emociones pueden cambiar dependiendo del tipo de música que se reproduzca, ya sea triste o feliz. ¿Cómo la música clásica, el jazz y los blues influenció en la humanidad? Aunque no se sabe con certeza el momento exacto en el que surgieron estos géneros, con todas sus características, se sabe que el jazz, que significa cool, se originó en Nueva Orleans, mientras que el blues se originó en Mississippi, por lo que cada estilo tiene sus elementos propios. Además, el jazz se hizo popular a nivel nacional en sus inicios. En cambio, el blues se mantuvo un poco más discreto en el sur de Estados Unidos. El jazz se fue desarrollando más en el siglo XX, principalmente en comunidades afroamericanas en el sur de los Estados Unidos, gracias a la popularidad y la energía del jazz. Después de la guerra, las mujeres querían ser vistas de forma individual y fuera de los roles familiares tradicionales de esposa o hija. El jazz les proporcionó una vía. También ofreció puestos de trabajo a mujeres en la industria musical y posibilitó la aceptación social de las músicas. El blues también se transformó en una parte importante de la cultura popular norteamericana, que era relativamente nueva durante los 20. Primero con las grabaciones de los cantantes clásicos y después con los músicos folclore del Mississippi. El jazz se desarrolló en Estados Unidos en los años 1920 aproximadamente, influyendo en la música moderna y se han basado en el jazz géneros como el pop, el rock y el hip hop. Igualmente, hubo poetas en los que se fijaron en el jazz e intentaron escribir con menos formalidad. Y así fue como el jazz fue ganando popularidad entre la poesía y también estuvo presente en la moda en los tiempos de 1900 a 2000. Primero se introdujo la cintura baja y más tarde se llevaron los vestidos sin cintura marcada. Por parte del blues no se hizo tan popular como el jazz. Solo abarcando una parte del sur de Estados Unidos y se podría decir que era más fácil tocar blues que jazz, ya que el blues viene de una tradición más vocal y el jazz tiene un origen más instrumental. Pues estos géneros de música fueron una parte muy importante en los años de los 1900 principalmente. Esos años fueron donde fueron las principales guerras como la Segunda Guerra Mundial. Al acabar todas estas, la música seguía teniendo una gran relevancia en la vida de todos, aunque no tenía alguna influencia o impacto político como lo tenía en la época de la guerra. Esta sería o fue una gran forma de expresión para todos los acontecimientos anteriores. El jazz se popularizó. Ay, mierda, corten eso a la verga. El jazz puede beneficiar la pérdida de memoria y puede ayudar a la hora de estudiar o aprender una nueva habilidad. Además que dejó un gran legado que dejó las bases de una gran parte de la música que escuchamos en la época actual. El blues surgió como un movimiento desde un grupo de interpretaciones hacia un género más individualizado, argumentando que el desarrollo del blues está asociado con la nueva condición de libertad de los esclavos. Esto quiere decir que el blues influenció el movimiento de libertad de los esclavos en esa época, dando a ver de que de las cosas malas pueden surgir cosas buenas.
¿Cómo se identifica la cultura musical mexicana? Hay principalmente tres géneros en los cuales se puede identificar totalmente la cultura musical mexicana. La primera es la banda sinaloense. Primeros músicos de bandas sinaloenses eran desertores de bandas militares que reinterpretaron el sonido de las bandas de vientos occidentales. El segundo género que caracteriza a México y es el más popular es el mariachi. Durante la Revolución, el mariachi se convirtió en la insignia sonora del movimiento, gracias a la relación mutualista que se vivió entre la música y la situación política de nuestro país. Y por último está el huapango. Este género es uno de los más difíciles de tocar, ya que tiene una amplia gama de sonidos ibéricos y africanos. En México, el principal género que relacionas con el país es el mariachi. Estos surgieron del estado de Jalisco y estos grupos normalmente cantan en festividades o en ocasiones se encuentran en plazas públicas. Además del mariachi, en México también hay canciones que cantan historias del pueblo, hacia el pueblo. Estos son los llamados corridos. Y no nos olvidemos de la famosa banda sinaloense. Su popularidad se debió a la combinación de música de banda, corridos, polcas y guapangos. El Recodo es una banda sinaloense formada en 1938 por Cruz Lizárraga, la cual se considera como la pionera en la divulgación del género. Algo con lo que se identifica mucho la música o la cultura musical mexicana es por combinar muchos instrumentos de diferentes maneras para así conseguir diferentes géneros musicales con básicamente los mismos instrumentos o el mismo material, como puede ser el mariachi y la banda, que obtienen diferentes resultados utilizando muchos los mismos instrumentos. La cultura musical mexicana se manifiesta por el fruto de las culturas unidas. La cultura musical mexicana se pudo distinguir fácilmente por su alegre tono y su forma tan característica de producir emociones al tocar la música. Entre los diferentes tipos de música mexicana, la cual es sumamente variada e incluye diversos estilos, los cuales dependen o predominan dependiendo de la región en la que se encuentren. Entre estos está la banda, que consiste en un grupo pequeño de personas que se dedica a cantar boleros o corridos. Y también está el mariachi, que se dedica a cantar tonos alegres y de amor, entre muchos otros. Finalizando el programa, les quiero dar gracias por participar a estos muy grandes 4 invitados. Muchas gracias a ti por invitarnos. Fue un honor participar en tu programa. Fue un honor participar en este programa, ya que pudimos conversar sobre la música. Yo también agradezco mucho y creo que hablo por todos que al invitarnos a este programa, todos pudimos dar nuestro diferente punto de vista y así poder pues, obtener tal vez información que otros no conocían. Muchas gracias.